Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los ciudadanos de Colombia, a todo el cuerpo de veteranos de la Fuerza Pública y de Policía en todos los lugares del mundo donde nos están viendo en este momento. Para mí es un honor traer hoy al programa de Covisión Colombia Internacional. En el Central Master nos encontramos con Carlos, que lleva, como siempre, el área digital. Hoy la sorpresa es, a mi honor, a tal vez, y no soy corto en reconocerlo, a uno de los policías mejor preparados de Latinoamérica. Estoy hablando de mi comisario Omar Enrique Vázquez Lagonel, hombre que se encuentra en el grueso de veteranos de policías en Latinoamérica, en Venezuela, perteneciente a la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de la DICIP. Hoy se conoce con el nombre bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y es un hombre licenciado en Ciencias Policiales. Adicional a eso, es un hombre que ha hecho carrera en la DICIP, en la Dirección de Protección a Personalidades, y tengo que destacar que históricamente el señor comisario Omar Enrique Vázquez conoció en vida al ministro de Justicia asesinado por el cartel de Medellín, Lara Bonilla. También conoció de cerca el proceso de el inmolado, también candidato a la presidencia de Colombia a principios de los 90, Luis Carlos Galán Sarmiento. Jefe encargado de la sección de escoltas, agregado de seguridad en la Embajada de Venezuela, Washington, en Estados Unidos, agregado de seguridad en el Consulado General de Venezuela en Miami, Florida. También fue jefe de la sección de actividades especiales, también fue jefe accidental de la División de Protección de Personalidades, Dirección de Regiones y Brigadas Territoriales, Brigada del Tigre, Estado Anzoátegui, jefe de los servicios de investigación de inteligencia, jefe de brigada, Brigada de Maracaibo, Estado Zulia, jefe de los servicios de la Unidad Especial de la Región número 2, supervisor de patrullaje vehicular y motorizado. También fue brigada de la DICIP en La Guaira, Estado Vargas, fue jefe de servicios. Al mismo tiempo fue instructor académico en la Dirección de Educación de la DICIP en la sede central. A su vez fue también brigada de Carupano, Estado Sucre, jefe de brigada, todo en el grupo de la DICIP. Instructor de la Escuela de la Guardia Nacional en el destacamento número 51, miembro de la Comisión de Estudios del Instituto Universitario de la Policía Científica UPOL, secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Literalmente, el invitado que tenemos hoy en Ecovisión Colombia es algo así como uno de los representantes de toda la congregación de jubilados y pensionados de la Federación Nacional de Policías en Venezuela, como vicepresidente, coautor del libro Del Pacto del Punto Fijo al Pacto de La Habana, ponente de la ley del bono de alimentación y medicina para los jubilados y pensionados de Venezuela, ponente de la ley de seguro social para los funcionarios policiales de Venezuela, ponente en la reforma de la ley orgánica de los cuerpos de policía de la PNB de Venezuela o Policía Nacional Bolivariana, panelista expositor, ponente en materia de seguridad ciudadana, asesor y consultor en seguridad. Hay muchos datos más, pero no creo que me alcance, mi comisario Omar, el resto de la noche para narrar tu currículum vitae. Muy buenas noches, mi comisario. Para mí es un honor compartir con usted. Buenas noches. Igualmente, Josué. Bueno, ese es producto de 20 y pico de años de servicio en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP. Y, por supuesto, ya después de jubilado, no me he desligado de las actividades realmente, a diferencia de ejercerlas directamente, pues.
pero seguimos trabajando igual, estamos activos, seguimos produciendo, seguimos estudiando, seguimos respondiendo y no nos podemos quedar parados, pues. Es muy probable que muchos de los temas que vamos a tratar el día de hoy van a sacar del oscurantismo a Latinoamérica y a muchos de los miembros veteranos y activos de las fuerzas policiales latinoamericanas. Usted es un producto de lo mejor de Venezuela del siglo pasado y un resultado de la Venezuela de hoy, de esa Venezuela que cerró siglo con Andrés Pérez, y de esa Venezuela que Latinoamérica conoce hoy al mando del Colombo venezolano Nicolás Maduro, heredero del señor coronel Chávez Frías. Mi comisario Omar, ¿cómo es el proceso de cierre de siglo de Venezuela de Andrés Pérez y cómo es esa transición a la Venezuela del coronel Chávez y del socialismo bolivariano? Ok, todo nace por allá por los años 80 y pico, finales de los años 80 realmente, un grupo de oficiales activos en las Fuerzas Armadas, en las diferentes fuerzas. Nosotros tenemos 4 fuerzas de Venezuela: la aviación, el ejército, la armada y la Guardia Nacional, y hicieron un grupo. Ellos se identificaron como el árbol de las 3 raíces, hicieron un juramento, y ese juramento trajo como consecuencia que en el año 92 ellos insurgieron, se sublevaron en contra del sistema democrático de mi país. Para ese momento el presidente era realmente Carlos Andrés Pérez, fallecido, y 3 años después fueron indultados. Luego de que Carlos Andrés Pérez gana las elecciones, otro fallecido, repite también el presidente Rafael Caldera, y este grupo de oficiales, ya dados de baja, por supuesto, fueron indultados por el presidente Caldera y buscaron algunos asesores políticos, sobre todo de las filas de la izquierda, Partido Comunista, Movimiento de Izquierda Revolucionario, Fuerza Armada de Liberación Nacional, Otocero, la Liga Socialista. Y hay una anécdota bien interesante que data por ahí del grupo de Río, de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a nivel de Latinoamérica, donde Fidel Castro les comenta que ya está bien el uso de las armas y que vamos a incursionar por el lado político. Y así sale Hugo Chávez Frías con una organización política y aspira a participar, y de hecho participó en la campaña electoral del año 97 y 98. Tuvo 2 años haciendo campaña y fue una campaña bastante agresiva en contra de los sistemas de organizaciones políticas por tradición de excelencia en Venezuela, como era Adey Copey, utilizando un vocabulario bien desagradable. Eso, por ejemplo, de que le vamos a freír las cabezas en sartén caliente a los adecos y a los copellanos, y encontró a un pueblo que estaba medio olvidado. Yo creo que también hay que las cosas hay como que reconocerlas, ¿no? Un pueblo que estaba como que medio olvidado, y un pueblo que se dejó engañar por la campaña y por la forma de ser del difunto presidente Hugo Chávez Frías. Chávez Frías es un hombre que se dio el lujo en la Asamblea Nacional de hablar 6 horas, por ejemplo, sin parar. Entonces, un tipo que hablaba realmente, y hizo una campaña a nivel nacional donde pegó, y aparte de eso de haber pegado, con el apoyo de los grandes poderes económicos en Venezuela, los medios de comunicación. Yo diría que como que muchísima gente le puso la alfombra roja. Y bueno, ganó las elecciones contra viento y marea, y no solamente ganó las elecciones con un alto porcentaje de votos. O sea que la gente respondió. Y el resultado es lo que algunos políticos y algunos intelectuales y algunos analistas habían dicho en el 98, es lo que se está viviendo hoy en día. Realmente fue
unos gobiernos desastrosos desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista, yo me podría afincar en el mundo de la seguridad, en el área de la seguridad. Nosotros pasamos de 5.000 homicidios en 5 años a 22.000 homicidios en un año, por ejemplo. Y cuando te hablo de 5.000 homicidios... Ajá. Perdón, hay algo, perdón que le interrumpa. Hay algo que me genera algo de duda. El poder electoral, el caudal electoral en Venezuela para 1998 aproximadamente era ¿de cuánto? Los electores, el colegio electoral. Sí. Ya estaba sobre los 20 millones de electores. Mi comisario, perdón, ¿y por qué si estábamos con un colegio electoral de 20 millones de patriotas para electorado, perdónenme, pero 3.6, casi 3.7 millones de personas, 3.6 a 3.7 millones de personas votan por Chávez, es una inmensa mayoría. ¿Por qué usted dice un gran número de electorado? No, en las elecciones del 98 no fueron esas votaciones. Espera un momento. Chávez gana en el año 98 con más de 6 millones de electores. Ok. Sí, claro. Ok. ¿Por qué? Porque la oposición, aparte de todo, o los candidatos de ese momento, era una campaña electoral normal, como por ejemplo, Copey a última hora le quitó la candidatura a una mujer llamada Irene Sáez. Acción Democrática se la quitó a Luis Alfaro Ucero, y entonces no habían candidatos por quienes votar, y la gente optó por ir a votar por un candidato que era el candidato, si se quiere, como que del chiripero que quedaba de Caldera, que era por Salarromer. Entonces ya la gente realmente salió a votar a favor de Hugo Chávez, pero Chávez ganó las elecciones sobrado y con un alto porcentaje de electores realmente. El éxito de Chávez que se negó internacionalmente y localmente a definirse que era un socialista, que incluso dijo que si no daba resultados en menos de un periodo, de terminar su periodo como presidente de Venezuela, se retiraría, de que si no cumplía con su plan programático se retiraría, y bueno, como todo comunista mentiroso, no lo hizo. No, ¿Cómo fue ese? ¿Por qué? ¿Por qué le creyeron? ¿Qué lo llevó a él a manejar semejante magnitud de aprobación? Okay. Sí, tú lo acabas de decir, como un mentiroso, un mitómano más. Ok, él publicó un libro que se llamaba Los Cuatro Frentes, y cuando tú te pones a leer el libro realmente te llama la atención, porque eran como que 4 frentes que había que atacar de acuerdo a las necesidades que estábamos viviendo los venezolanos. Óyeme bien, unas necesidades entre comillas. ¿Por qué te digo entre comillas? Porque una vez más tengo que retomar el tema de seguridad. Para diciembre del 98 las Naciones Unidas tenían a Venezuela como un paraíso en materia de seguridad, a pesar de, óyeme bien, de los índices que teníamos, que en teoría para nosotros pudieran haber sido altos, porque nosotros éramos quienes ejercíamos las funciones de seguridad en el país. Entonces, él, basándose en este libro, vendió algunas cosas que la gente le compró y la gente le creyó. El resultado fue que 2 años después empieza realmente como a identificarse, ¿verdad? Y a darse a conocer qué es lo que él pretende, como por ejemplo la reforma de la Constitución, la eliminación del Congreso Nacional con 2 cámaras, la puesta en práctica de la ley habilitante que le permitía a él hacer lo que le daba la gana en materia legislativa. Entonces el panorama fue cambiando hasta que vienen los problemas del año 2002, donde la gente sale a la calle, ocurre un vacío de poder, lamentablemente Chávez regresa al poder y ahí prácticamente se quita la careta completa, pues.
Chávez se dio el lujo de votar 20.000 personas de la industria petrolera, por ejemplo. Una empresa que estaba entre las 5 empresas más productivas del mundo. Tanto así que nuestros profesionales en materia petrolera tuvieron cabida y éxito en tu país, en Colombia, por ejemplo. Chávez acabó con la industria petrolera. Nosotros pasamos de una producción de 3 millones de barriles diarios a 400.000 que estamos produciendo ahorita. Nosotros pasamos de una empresa que era una empresa de prestigio a una empresa que en la planta baja de su sede central te monta un mercado popular para vender verdura. Esa es la industria petrolera. Eso es lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Eso fue lo que vendió Chávez. Y vuelvo y te repito, lamentablemente mucha gente le compró ese proyecto. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de lo que se compró en una oportunidad. Tanto así que de 6 millones, 7 millones de personas que ellos pudieron haber tenido de adeptos, hoy no pasan de 3 millones y medio. Esa es una organización política. Es una organización política que no ha crecido, al contrario, cada día pierde más adeptos. Creo que usted ha utilizado un término, mi comisario, que quiero que nos enfoquemos en este punto. Una organización política, como una organización criminal o como un grupo de mafia, o como un partido político. Un partido político. Un partido político realmente. Sí, es un partido político. Ok. Entonces, como partido político, hay varias cosas que a mí me generan duda, y cuando usted y yo estuvimos hablando previo a la realización del programa, tomamos temas muy importantes. Empecemos con el primero. Un Estado es mi tesis, y quiero conocer tu opinión, que me enseñes, que nos enseñes a todos, porque tú eres maestro en esto. Un país se derrumba cuando a los ciudadanos les importa poco su nación y cuando sus instituciones, como la policía o el ejército o la marina o la fuerza aérea, se deslindan de su obligación constitucional de velar por el orden constitucional de la nación. Obviamente Chávez llega y destruye el orden constitucional. ¿Dónde estábamos todos esos hombres y mujeres que le hemos jurado lealtad de armas y de bandera a nuestros conciudadanos? ¿Qué pasó en Venezuela? Mi país se ha destacado y se destacó en los últimos 40 años, antes del 98, por supuesto, antes del 98, por ser un pueblo demócrata, un pueblo que cambia a las autoridades mediante el ejercicio del voto. Nosotros duramos 40 años sin alzamiento militar, más de 40 años sin un alzamiento militar, ejercíamos los derechos al voto, y ese voto nosotros lo llamamos la fiesta electoral cuando habían elecciones presidenciales en Venezuela. Ese voto ha ido disminuyendo, ese ejercicio que debe realizar y que tiene derecho el venezolano de hacerlo, ha ido disminuyendo a través de los años. Da la casualidad, y te lo comento ahorita, porque es que vienen las elecciones para alcaldía, gobernadores y concejales, y en estos días estaba revisando un trabajo que me pidieron sobre las elecciones del alcalde en Caracas, pues. Y me estoy dando cuenta en el año 2017, lo que pasa es que yo no le pude hacer seguimiento, porque en el 2017 yo estaba privado de libertad en el momento de ese proceso electoral. Y me estoy dando cuenta que, por ejemplo, para elegir al alcalde en la ciudad de Caracas, oye, viendo de la población de electores, es 1 millón y pico de personas, casi los 2 millones, la abstención estuvo por el 60%. Entonces, aquí el grave problema de nosotros últimamente ha sido la abstención. La abstención ha reinado en los procesos electorales, y la abstención favorece a quien ejerce gobierno, a quien está mandando para el momento. Eso es más o menos lo que ha ocurrido y por qué ellos se han mantenido durante 21 años.
Mi comisario, le voy a dar varios nombres y a mí me gustaría mucho que usted me diera rápidamente, como ese ejercicio policial que hacemos rápidamente en esos grupos de inteligencia, un nombre y una característica de lo que usted cree de esa persona, un poquito de agilidad. El señor exalcalde en Caracas, Ledesma. Extraordinario político, extraordinario ser humano. Capriles. Un político que tuvo su oportunidad y la desperdició. López. Nueva generación. Guaidó. Guaidó salió de un momento que nadie lo esperaba. Realmente. Y considero que hizo y está haciendo un extraordinario trabajo. Muy interesante tu análisis rápido. Ahora, si tenemos en Venezuela personas que tienen muy buenas calidades, como tú lo has expresado rápidamente, ¿por qué no han podido políticamente para cambiar la realidad actual de tu país? Nos ha faltado unidad, nos ha faltado empuje y nos ha faltado estar un paso delante del gobierno. No ha sido difícil. Óyelo bien, no ha sido difícil. Porque de hecho lo demostramos y lo demostró el pueblo en las elecciones de diciembre del 2015, las elecciones para diputados. A nivel latinoamericano creímos que sí iba a existir un cambio, pero no se dio. No funcionó. Guaidó no funcionó. López no funcionó. Capriles no funcionó. Ledesma no funcionó. Y empezando porque la MUD parece que hubiese traicionado al mismo pueblo cuando tuvo la oportunidad de reorganizar la nación y alejarse de la izquierda castrista, comunista. Yo creo que la MUD no se revisó. Óyeme bien, la MUD nació para un objetivo específico. Aparentemente, los números demuestran que el objetivo específico se consiguió, que fue ganar las elecciones de diciembre del 2015. 2 o 3 años después seguía existiendo la MUD. Los voceros cada día eran menos contundentes. Creo que era el momento para que se revisara, se reorganizara o se reorientara y si era posible crear alguna otra organización o alianza democrática, pero creo que se perdió en el tiempo y en el espacio la situación de la MUD, sobre todo por falta de una buena vocería, una voz autorizada. Entiendo, mi comisario, que el establecimiento del comunismo en Venezuela se da porque los diferentes frentes sociales y políticos no se unieron. Y por esa desunión se presenta el establecimiento del comunismo en Venezuela. ¿Lo entiendo así? Se pudiese entender de esa manera, óyeme bien, porque el gobierno siempre está jugando a la división de los demás, como por ejemplo te pudiese hablar en materia sindical. En materia sindical aquí han nacido 200, 300 sindicatos paralelos a los sindicatos que por tradición existían. Ellos crearon una central bolivariana de trabajadores. Ellos han creado organizaciones paralelas sindicales para dividir, por ejemplo, los gremios sindicales y gremiales. Ellos mismos han promovido en el interior del país organizaciones políticas regionales para dividir a las tradicionales organizaciones políticas que existían en el interior del país, donde realmente Josué te podría decir que no existían en Venezuela organizaciones políticas regionales. ¿Qué te quiero decir con organizaciones políticas regionales? Ok, que no era que en San Cristóbal o en el estado Táchira, me imagino que es un estado que tú conoces muy bien,
existiera una organización política de ahí que hiciera vida política única y exclusivamente en ese estado. Eso por tradición en Venezuela no existía. Y empezaron a nacer las organizaciones políticas regionales. Y por supuesto, las organizaciones políticas regionales te van restando votos y te van restando posibilidades a las grandes organizaciones políticas en Venezuela. Hoy en día tú ves a dos grandes organizaciones políticas por tradición disminuidas, como son AD y COPEI. Ok. Pregunta, tú eres vicepresidente de la agremiación más importante de Venezuela, donde se agrupa a todo el grueso de veteranos de la policía y que fácilmente pueden sumar, qué sé yo, 5 millones de afiliados. Sí, nosotros en el año 2016, cuando te digo nosotros, te hablo de los jubilados y pensionados de la DC, los jubilados y pensionados de la PTJ, los jubilados y pensionados de la Policía Metropolitana, jubilados y pensionados de Tránsito Terrestre, incorporamos a unos pensionados de Polichacao, a unos jubilados y pensionados de la Policía del Estado Miranda, se incorporaron a los bomberos, por ejemplo. Creamos la Federación Nacional de Policías Jubilados y Pensionados de Venezuela. Esa es una federación que, como tú lo acabas de decir, hoy en día pudiese estar agrupando a un promedio de 800.000 personas realmente. La organización, tú eres vicepresidente de una organización, perdón el número, ¿cuántas personas más o menos hay en esta organización? ¿800.000? 800.000 personas pudiesen haber. Okay. Esa es la Federación Nacional de Policías Jubilados y Pensionados de Venezuela. Quiere decir de que en